Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre datos específicamente. Esta es la primera parte de la introducción a qué son los datos y qué es lo que básicamente trabajamos en minería de datos. Entonces, primero que todo, me gustaría dar una breve explicación de qué es lo que entendemos por datos. ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque básicamente muchas veces se confunde el concepto de lo que es datos e información y más aún se confunde también con el concepto de conocimiento. Entonces, antes de definir previamente qué es datos, me gustaría dar unos ejemplos de lo que entendemos por datos, información y conocimiento. Entonces, por un lado, si nosotros pudiéramos describir datos en un ejemplo, lo que tendríamos es, por un lado, de que, por ejemplo, un dato vendría siendo el valor que yo puedo obtener en un curso, por ejemplo, de la evaluación de una persona. Es decir, por ejemplo, Juan Pérez obtuvo un 5.8 en la segunda prueba de historia. Eso vendría siendo un dato, que es básicamente el valor que yo puedo obtener de algo. En el caso de la información, fíjense aquí está la diferencia, es que en información yo lo que hago es extraer, ¿cierto? Algún patrón, computar alguna operación sobre un conjunto de datos. Entonces, a partir de ello, por ejemplo, yo puedo saber del conjunto de notas que hubo en un curso que, por ejemplo, Juan Pérez obtuvo mejor nota que el 75% del resto del curso, ya sea calculando, no sé, alguna operación como promedio, alguna mediana, alguna moda, cualquier operación que nosotros hagamos sobre este conjunto de datos nos entrega algo que nosotros no conocíamos de esto, que es esta información. Ahora, ¿qué es lo más importante de lo que siempre hablamos en minería de datos? Es que las operaciones o los modelos quedan en un segundo plano si es que no se puede extraer nuevo conocimiento, ¿cierto? Al usar este conjunto de datos que nos genera información. Entonces, de alguna manera, la información por sí está desconectada y cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento de ello, nosotros decimos de que obtuvimos, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente, lo del proceso del KDD, que es partir de los datos hasta la generación de conocimiento. Entonces, en este caso, a partir de la nota que fue un 5.8, por ejemplo, sabemos que este tipo tiene 75% mejor que el resto del curso en alguna nota o evaluación. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que Juan Pérez es un buen alumno. Como que eso es lo que nosotros conocemos al hacer este proceso. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por dato? Que es básicamente, ¿cierto?, una colección de hechos, tales como números, palabras, mediciones, o solamente descripción de cosas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque básicamente cualquier cosa que nosotros podamos obtener de algo es considerado un dato, que no necesariamente tiene que ser un dato numérico. Podría ser, por ejemplo, el color de los ojos, podría ser el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Y más importante aún es que el dato de por sí solo, no tiene un valor, ¿cierto? Sino que al hacer el procesamiento y todo este análisis es donde realmente se genera el valor que nosotros deseamos. Entonces, los datos en general, de cómo los describimos, puede ser por una parte de forma cualitativa, ¿cierto? Que básicamente la descripción que nosotros le podemos dar a un dato. Por ejemplo, yo tomo o bebo café cada día. Eso es una descripción, ¿cierto? No tiene algún valor numérico de nada. Ahora, ¿cómo se podría representar ese valor cualitativo, por ejemplo, en datos? Una columna que diga si yo tomé o no café, por ejemplo, hoy. Si yo tomé o no café mañana, etcétera, etcétera. Con respecto a la forma cuantitativa, es cómo nosotros numéricamente podemos expresar esta información. Y aquí tenemos dos posibles opciones. Una es verlo de una forma de conteo, de manera discreta, es decir, yo tomé, por ejemplo, 4 tazas de café cada día. O sea, estamos contando cuántas tazas de café uno bebió, de una manera discreta, ¿cierto? Que no hay valores intermedios. O sea, yo no me tomé 4 tazas, un cuarto, por ejemplo, 4,5 tazas de café en un día. Y por otro lado también tenemos variables
o formas continuas de expresar un valor cuantitativo, que es básicamente un valor que puede expresarse, ¿cierto?, en partes, ya sea no una forma tan, por ejemplo, por decirlo así, entera. En este caso yo, por ejemplo, bebí 80 gramos de café cada día o 80,1 gramos de café cada día. Todo depende, ¿cierto?, de qué estemos midiendo para ver si esto va a ser continuo o discreto. Entonces, la estructura básica que nosotros tenemos de cómo representamos datos es básicamente esta. Por un lado, nosotros tenemos mediciones que hacemos sobre los datos y estas mediciones las representamos a través de atributos, que son básicamente lo que llamamos, si vemos esto como una tabla Excel, como una tabla de base de datos, es básicamente las columnas que poseemos, ¿cierto?, para representar o dar características a los datos. Ya sea esto la edad, el nombre, cuánto gana una persona, etcétera, etcétera. Entonces esto podría ser ya para el caso cualitativo o cuantitativo. A su vez, vemos de que toda esta colección de datos nosotros la llamamos como un dataset, ¿cierto?, que es un conjunto de datos que tiene ciertas columnas. Y cada una de estas filas vendría representando, ¿cierto?, una instancia o un récord o, ¿cierto?, un vector, un valor representado a varias columnas. Entonces, ¿qué no quiere decir esto? Que básicamente un dato puede ser representado, ¿cierto?, mediante muchas columnas, y cada una de las filas vendría siendo una de las instancias de este dataset. También a lo que podemos decir con respecto a las columnas es básicamente las características, variables, features o la dimensionalidad que tiene esta, es decir, cuántos atributos, cuántas columnas representan, ¿cierto?, mi dato. Que esto puede ser, por ejemplo, para una persona, cuántos atributos, cuál es la dimensionalidad que va a tener ese dato, ¿cierto?, ese récord para representar, ¿cierto?, las cualidades de una persona. Entonces, para analizar datos hay ciertos diferentes enfoques, y uno de estos enfoques, ¿cierto?, principales es poder encontrar relaciones entre los datos o entre los objetos, que nos permita, ¿cierto?, hacer análisis para encontrar ciertos patrones o relaciones que puedan existir. Entonces esto puede ser que queramos encontrar similitudes de distancia, por ejemplo, para luego hacer clustering o extraer relaciones que nos puedan a priori, ¿cierto?, a posteriori, encontrar nuevas relaciones en los datos. Entonces esto va a depender muchas veces de si nuestro dato original necesita, ¿cierto?, una nueva representación. Por ejemplo, en el caso de las palabras, el caso de las palabras las representamos como una matriz y luego vemos si es que esa representación matricial, por ejemplo, de la frecuencia, necesita algo nuevo, por ejemplo, alguna transformación para poder encontrar relaciones, por ejemplo, entre documentos, entre mensajes en redes sociales o entre cualquier representación de texto. Entonces, algunas de las cosas importantes que hay que tener en consideración con respecto a los datos es que los datos, ¿cierto?, como les dije anteriormente, presentan atributos, donde estos atributos representan como la propiedad, ¿cierto?, que puede poseer un dato, que hace de que un dato sea igual o diferente a otro. Y otra cosa importante es cómo nosotros definimos este dato en respecto a la escala de medición o la métrica que utilizamos. Ya sea, por ejemplo, si los datos que vamos a representar en una columna, por ejemplo, su atributo va a ser en formato, por ejemplo, en el caso de la estatura, en centímetros, en metros, en milímetros, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque no podemos estar comparando, por ejemplo, entre diferentes datos, diferentes medidas de medición. Es decir, si yo quiero buscar, por ejemplo, el promedio de estatura y veo que la estatura está en distinta medición, yo tengo que de alguna manera estandarizar eso para que la medición al extraer o al hacer operaciones sobre ella sea la correcta. Entonces, respecto a cómo se pueden representar estos atributos, tenemos distintos tipos. Entonces, por un lado, tenemos el tipo nominal, ¿cierto?,
que es básicamente categorías que no poseen ni un orden ni dirección. En el momento vamos a ver ejemplos. Tenemos también los tipos ordinales, que es básicamente estas mismas categorías, pero ya se pueden, digamos, ordenar, rankear o escalar. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia básicamente en el orden que puede tener un dato ordinal versus uno nominal. También datos de tipo intervalo, que básicamente son medidas que se pueden estimar, ¿cierto? Donde no existe un cero como absoluto, por decirlo de alguna manera, y la diferencia principal con respecto al dato tipo razón es que sí existe un cero absoluto que nos permite medir de alguna forma un límite de donde va a llegar el valor. Y respecto a esto también tenemos los dos tipos de separaciones que se pueden ver acá, que básicamente los tipos ordinales y nominales son tipos cualitativos, ¿cierto? Y los tipos de intervalo y razón son más que nada cuantitativos. Entonces, algunos ejemplos de esto. En el caso nominal, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que no existe, ¿cierto?, un orden, pero sí representan categorías. Por ejemplo, algún identificador, algún color de ojos, categorías de bacterias. Una cosa importante acá es que los números también podrían ser representados como categorías, ¿ya? O sea, podríamos tener, por ejemplo, el primero, segundo, tercer lugar podrían representar categorías en lugar de, por ejemplo, un valor cuantitativo. Pero aquí lo importante es que las categorías sean previamente definidas y que sean de alguna manera finitas para poder representarlas. En el caso ordinal, por ejemplo, que también representan categorías, y aquí está el ejemplo que les decía antes, podría ser el ranking, ¿cierto?, las notas y altura, donde la altura, en lugar de representarlas como un valor continuo, ¿cierto?, de 1.75, 1.80, etcétera, etcétera, las podemos describir en categorías, por ejemplo, alto, mediano y bajo. En el caso de los intervalos, ¿cierto?, tenemos las fechas, temperaturas en Celsius y en Fahrenheit. Y aquí un aspecto importante es por qué no consideramos la temperatura en Kelvin, como un intervalo, que después lo vamos a tocar. Y en las razones, ¿cierto?, es la diferencia principal, ¿cierto?, es cuando nosotros tenemos un cero que representa un valor absoluto, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, la temperatura en Kelvin, el largo y la hora. Esto quiere decir, por ejemplo, que el largo cero vendría siendo el cero absoluto que yo conozco para el largo. O sea, no voy a tener largo en negativo. Así, de la misma forma, no voy a tener, por ejemplo, peso en negativo. Y en el caso del Kelvin ocurre lo mismo. Yo no voy a tener un Kelvin negativo, ¿cierto? Existe un cero que representa el valor menor o el valor absoluto menor que existe en la temperatura 0 Kelvin. Entonces, algunas operaciones y propiedades que tienen estos diferentes tipos de atributos es el caso nominal, que básicamente las operaciones que se pueden realizar son solamente de comparación, es decir, si algo es igual a o distinto a. Por ejemplo, el identificador tanto es distinto al otro identificador, dos categorías de bacterias son diferentes, o el color de dos personas es diferente, o es igual. En el caso ordinal ya ampliamos un poco más esto y podemos tener operaciones de orden para saber, ¿cierto?, la correspondencia de un dato sobre el otro, es decir, la operación de menor, menor igual, mayor igual, etcétera, etcétera. En el caso del intervalo ya aplicamos operaciones de adición, ¿cierto?, o sustracción para estimar la diferencia entre medidas, pero no la razón entre ellos. Eso es súper importante. Entonces, por eso las categorías de razón, ¿cierto?, amplifican esto y utilizan las operaciones de multiplicación y división. Por ejemplo, una persona mide el doble de otra, una persona mide un tercio más que la otra, y lo mismo para el caso del largo. Entonces, de manera general, ¿cierto?, los valores cualitativos o categóricos representan estos tipos de atributos nominal y ordinal,
como le dije anteriormente, aunque sean numéricos, deben ser tratados como símbolos, y los cuantitativos o numéricos, ¿cierto?, son los que representamos como intervalos y razón, que deben ser tratados como números y tienen propiedades numéricas, ya sean discretos o continuos. Entonces ya respondimos anteriormente por qué la temperatura en Kelvin es razón y Celsius es intervalo, básicamente por la existencia, ¿cierto?, de este cero que nosotros encontramos en grados Kelvin, porque en el caso de los grados Celsius podemos tener, por ejemplo, variables o valores que son negativos, ¿cierto? No tenemos un rango especificado, sin embargo en los valores Kelvin sí poseemos ese valor cero, ¿cierto? Como en el caso de la temperatura o en el caso del peso. Entonces, con respecto a un resumen de esto de los atributos discretos y continuos, que es cierto que les comenté anteriormente para el caso de los valores cuantitativos, pueden ser representados ciertos atributos categóricos en esto, o sea, un valor, ¿cierto?, que puede ser representado como un número, puede ser representado como una categoría, que son a menudo representados como enteros. Y esto es importante porque al no ser continuo no podemos tener valores intermedios entre dos categorías. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, que si estoy midiendo categorías de ranking, que una persona obtuvo el 1.1 ranking. Eso no sería válido en este caso. Entonces, por ejemplo, los casos de los valores binarios son representados con valores finitos que son discretos, ¿cierto?, que son de 0 y 1. Y otros ejemplos podrían ser los códigos postales o los conjuntos de palabras en documentos. Es decir, un set completo de términos que aparecen en documentos podrían ser representados como valores discretos porque yo podría saber a priori cuáles son. Y valores continuos, ¿cierto?, que es lo que más utilizamos, que son números reales, como la temperatura, la altura viéndolo por ejemplo en el caso de centímetro o metro, y pesos viéndolo en el caso de que por ejemplo una persona pesa 67,8 kilos, por ejemplo.